Hola, buenos días a todos. Primeramente, agradecer a los organizadores el haberme invitado. Es un placer estar aquí en este ya quinto curso monográfico de Cardiología del Deporte, por fin nuevamente en presencia. Y bueno, yo os voy a tratar un tema que es muy habitual en nuestras consultas, como son las sistolía ventricular, tanto en deportistas amateur como en deportistas de élite. No tengo ningún conflicto que declarar en relación a esta charla. Primeramente, quería centrarme en los criterios internacionales. Como veis, estos ya están publicados en el año 2017 y nos instan a hacer una evaluación más completa si documentamos más de 2 extrasístoles en un electrocardiograma estándar. Esto realmente queda un poco obsoleto, como os quiero demostrar a lo largo de toda la charla, ¿no? Realmente 2 extrasístoles, esto se basa en el número de extrasístoles que se supone que tenemos a lo largo del día, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta también las características de estas extrasístoles. ¿Por qué es importante la evaluación de las extrasístoles en el deportista? Porque pueden ser el primer signo de una cardiopatía estructural o una cardiopatía eléctrica posiblemente causante de muerte súbita. Y así como os decía, la manera, digamos, antigua, el paradigma tradicional, era una valoración más cuantitativa, que sigue siendo importante, lógicamente, el número, pero que, como veremos, no será, digamos, el parámetro esencial. ¿Por qué? Porque el 1% de la población de mediana edad tiene una extrasístole en un electrocardiograma estándar. Sabemos que esto aumenta con la edad, con las comorbilidades y, lógicamente, con el tiempo de monitorización. Además, es controvertido si el número de extrasístoles es superior en deportistas que en población general. De hecho, estudios tradicionales nos decían que sí, pero estudios más, digamos, recientes no confirman estos datos, probablemente por el tipo de población, son diferentes poblaciones, el tiempo de monitorización y también porque en muchos de estos casos no se reportan las sustancias dopantes o ergogénicas que han tomado estos deportistas. Lo que sí está claro es que la prevalencia de formas complejas es igual en deportistas que en población general. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el límite de carga rítmica para considerar que puede haber una patología cardiovascular, bien sea eléctrica o estructural de base, no está bien establecido. Sabemos ya en este estudio del año 2002, publicado por BIF y colaboradores, en deportistas que tenían más de 2.000 extrasístoles ventriculares en un holter de 24 horas, el 30% desarrollaban tenía una patología cardiovascular, frente a un 1,7% en aquellos que tenían menos de 2.000. Pero también sabemos que el criterio menor o mayor, dependiendo de la morfología, diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica, simplemente con 500 extrasístoles en una monitorización de 24 horas ya es un criterio diagnóstico. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el impacto del desentrenamiento es controvertido. Como os decía, ha habido estudios que nos confirman que si reducimos el volumen de entrenamiento se reduce el número de extrasístoles, pero en otros no se corroboran estos datos. Y como os decía, tenemos que virar a este nuevo paradigma que es la evaluación cualitativa de las extrasistolia. Es decir, tenemos que centrarnos tanto en la morfología, complejidad como en la respuesta al ejercicio, como iré tratando en cada uno de los apartados. Empezando por la morfología. ¿Cuáles son las morfologías comunes en el deportista? La primera y la más frecuente sería la que deriva del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, una morfología de bloqueo de rama izquierda con un eje inferior y una transición en V4 más allá de V4. Seguida de la fascicular, que sería un bloqueo de rama derecha, característicamente con un QRS, digamos, relativamente estrecho. Vendría del fascículo anterior si tiene un eje inferior y del fascículo posterior si tiene un eje superior. Y la tercera en frecuencia sería del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un bloqueo de rama izquierda, eje inferior, pero en este caso la transición sería previa al V4. Y, digamos, morfologías que nos tienen que alarmar, que no son comunes en el deportista, aquella que tiene un bloqueo de rama izquierda con un eje intermedio superior, que nos indicaría pared libre del ventrículo derecho o banda moderadora, seguidas del ventrículo derecho y QRS ancho, que vienen del ventrículo izquierdo, anillo mitral, músculo papilar, pared libre del ventrículo izquierdo. En cuanto a la complejidad, he seleccionado este estudio, publicado en el año 2021, que viene del grupo de Asensi y colaboradores, en el cual estudian 122 deportistas competitivos, pero no de élite, con una edad media de 21 años, derivados porque, según los criterios internacionales, tenían más de 2 extrasístoles en el electrocardiograma. Hacen una evaluación que incluye un electrocardiograma, un holter de 24 horas, importante, incluye una sesión de entrenamiento, y un ecocardiograma, y la resonancia se hacía si documentaban algún tipo de alteración en esta primera evaluación. El 79% de los deportistas tenían morfologías comunes, como era de esperar, y fundibular o fascicular. Y aquí os quería representar un poco la comparativa en aquellos que presentan morfologías comunes de los que no. Como veis, no podemos identificar a aquellos que tienen morfologías poco comunes a través del número. De hecho, tienen menor número que aquellos que tenían morfologías comunes. Parece que tienen más síntomas aquellos que tienen morfologías poco comunes, y lo que sí los diferencia claramente es la presencia de formas complejas, en este caso taquicardias ventriculares no sostenidas. Lógicamente también la presencia de alteraciones en el electrocardiograma y en el ecocardiograma que hacen inicialmente. En esta población el 23% presentó patología cardiovascular,
Y para identificar a aquellos que la presentaban y no la presentaban, nuevamente el número de extrasístoles en las 24 horas no fue de utilidad. De hecho, presentaban mayor número de extrasístoles aquellos con un corazón normal. Pero sí fue de utilidad el intervalo de acoplamiento corto, que después me detendré en este punto, y la presencia de morfologías poco comunes. Asimismo, lógicamente, la presencia de síntomas, historia familiar y alteraciones en el electrocardiograma. Así, el mensaje final de este estudio fue que la morfología, pero también la complejidad de las extrasístoles, no es su número, son las predictoras de patología cardiovascular. Por otra parte, que se hizo un estudio, el seguimiento de este estudio fue de 3 años, y aquellos que tenían morfologías comunes y sin patología cardiovascular no presentaron ningún problema a largo plazo. En estos 3 años de seguimiento, lógicamente, tenían un buen pronóstico. Paso ahora a lo que sería el comportamiento de la extrasistolia durante el ejercicio. Este estudio deriva del grupo de Sorts y colaboradores, que han hecho realmente muchos estudios en relación a la respuesta de las extrasístoles durante el ejercicio, y ya nos demostraron en estudios previos cómo el aumento de las extrasístoles por el estímulo adrenérgico lógicamente nos tiene que hacer sospechar una patología eléctrica o una patología estructural de base y ser un signo de alarma. Pero en este estudio, publicado recientemente, dan un paso más allá, en el que no solo evalúan una prueba inicial, sino también la reproductibilidad de estas extrasístoles en una prueba a 12 meses. Concretamente, incluyen a 75 varones, 75 deportistas, 85% de ellos varones, con una media de edad de 32 años. Veis que los criterios de exclusión son aquellos que tenían 3 extrasístoles en la prueba de esfuerzo o una taquicardia ventricular no sostenida. Se excluían aquellos que tenían patología cardiovascular o antecedentes familiares. Esta patología cardiovascular se examinaba a través de un electrocardiograma estándar y un ecocardiograma basal también estándar. Y también se excluía a aquellos que tenían extrasístoles denominadas de bajo riesgo, es decir, ellas los categorizaban aquellos que tenían morfologías comunes en las cuales durante el ejercicio además desaparecían o se reducían. Y ven que el 40% de ellos en la resonancia presenta en la rotación de gadolinio con patrón no isquémico. Fijaros también en los criterios de exclusión por este porcentaje. Además, hacen a todos ellos una prueba de esfuerzo, como os decía, a los 12 meses, y aquí lo que se compara son aquellos que tienen reproductibilidad o no de esta morfología de extrasístoles o de esta respuesta al ejercicio. Y como veis, como se destaca en la parte izquierda, veis que el 83% de aquellos que tienen una reproductibilidad de estas extrasístoles de morfología poco común o que se inducen por el ejercicio tienen una retención de gadolinio con patrón no isquémico. Y aquí os quería comparar un poco las características entre aquellos que tienen una resonancia magnética normal de aquellos que tienen un patrón isquémico de retención de gadolinio. Esto deriva de lo que sería la prueba de esfuerzo inicial, en la cual la única manera de identificarlo en esta prueba de esfuerzo inicial, en este estudio, fue el comportamiento de las extrasístoles durante el ejercicio. Como veis, el 93% de aquellos que tenían fibrosis miocárdica tuvieron extrasístoles inducidas por el estimulador enérgico frente al 53% en aquellos que tenían una resonancia magnética normal. Es de gran utilidad la repetición de esta prueba de esfuerzo. Como veis, la reproductibilidad de estas extrasístoles aparece en el 97% de aquellos que tenían fibrosis miocárdica frente a un 13% los que tenían una resonancia magnética normal. También la complejidad de las extrasístoles, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas, parejas que se indujesen durante el ejercicio y múltiples morfologías era lógicamente una manera de identificar estos dos grupos. Y además hicieron en un subgrupo de estos deportistas, hicieron una monitorización 24 horas y se vio que la diferenciación entre estos dos grupos volvía a ser la complejidad de las extrasístoles, la presencia de las extrasístoles a frecuencias cardíacas más elevadas, como siempre incluyeron una sesión de entrenamiento en esta monitorización 24 horas y la presencia de formas complejas. Así el mensaje, por otra parte, deciros, como veis, que el número de extrasístoles parecía ser superior en aquellos que tenían fibrosis miocárdica, pero si nos fijamos en los rangos, el deportista que tenía mayor número de extrasístoles a las 24 horas precisamente tenía una resonancia magnética normal. Así, en conclusión, 40% de deportistas con extrasístoles un poco comunes en la prueba de esfuerzo, con un ecocardiograma estándar, vuelvo a insistir que no se hizo strain ni spectral tracking en estos deportistas, un electrocardiograma basal normal, la resonancia mostró un patrón isquémico de retención de gadolinio. Como veis, la reproductibilidad, la respuesta al ejercicio y la complejidad de las extrasístoles fueron parámetros claves para su identificación.
Así, lo que tenemos que virar es hacer una interpretación cualitativa, aparte de cuantitativa, de la estrés-sístole en el deportista. Como hemos dicho, sería común a que estas morfologías hay que comparar con las que comentábamos previamente. Es importante la respuesta al ejercicio, la complejidad y también lo que sería un intervalo de acoplamiento corto o un intervalo de acoplamiento, digamos, estándar, como es el que os muestro aquí. Este es un ejemplo de un deportista con una estrés-sístole de tracto de salida del ventrículo derecho común, en que vemos que el intervalo de acoplamiento es normal, frente a este intervalo de acoplamiento corto, en la cual la estrés-sístole parece cabalgar sobre la onda T y corresponde a un deportista con la fibrilación ventricular idiopática. Hay que tener en cuenta, lógicamente, la presencia de síntomas, historia familiar, alteraciones electrocardiográficas, alteraciones ecocardiográficas y añadiría también la resonancia magnética, como hemos visto. Este sería el algoritmo que nos proponen desde la europea. Si nosotros tenemos un deportista joven, me refiero a menor de 35 años, con estrés-sístoles ventriculares, tenemos lógicamente que hacer una historia completa, un electrocardiograma, una monitorización de 24 horas que, importante, incluye al menos una sesión de entrenamiento, una prueba de esfuerzo maximal y un ecocardiograma. Si no documentamos ninguna anomalía y la morfología o las características de estas estrés-sístoles son normales, no hay que hacer ninguna prueba más, lógicamente no hay restricción, pero si son poco comunes nos instan a realizar una resonancia magnética. Lógicamente, si encontramos alguna alteración en las pruebas previas, tendremos que hacer las pruebas que consideremos en la patología que estemos sospechando. Decir que esto va dirigido sobre todo a menores de 35, porque hay que tener en mente, como han especificado previamente, que la causa más frecuente de muerte súbita en el deportista mayor de 35 años es la aterosclerosis y, por tanto, tendríamos que poner otro tipo de pruebas en este tipo de deportistas antes, ¿no?, que la resonancia en algunos casos. Y quería acabar con un caso clínico de nuestra práctica clínica diaria. Es un varón deportista de élite de 30 años que presenta desde hace unos 2 meses, nos refiere que tiene una sensación de inestabilidad cefálica intra y posesfuerzo. Es verdad que no lo presenta siempre, que lo presenta sobre todo en sesiones más intensas o cuando hace más calor. Niega la presencia de antecedentes personales o familiares, niega doping, su exploración física es normal y quería representaros aquí el electrocardiograma para que veáis la importancia de la morfología, ¿no? En este electrocardiograma basal tenemos una estrés-sístole con el núcleo de rama derecha y eje superior, además llama la atención los QRS reducidos y las Ts negativas inferiores, ¿no? Aquí tenemos una única estrés-sístole, pero ya una morfología poco común. Hacemos una ergometría convencional máxima, en la que veis que alcanza 17 METs, tiene una respuesta tensional y adrenérgica correcta, presenta únicamente 12 estrés-sístoles con todas la misma morfología, que se reducen con el ejercicio pero persisten hasta 130 latidos por minuto. No logramos inducir la clínica en esta ergometría convencional, pero sí durante la monitorización con una, la monitorización de 24 horas que incluye 2 sesiones de entrenamiento, en las cuales, como veis, tiene estrés-sístoles ventriculares monomórficas aisladas pero muy frecuentes, que predominan a frecuencias cardíacas bajas pero persisten hasta 150 latidos por minuto. Además, documentamos 15 parejas de estrés-sístoles y una tripleta a frecuencias cardíacas medias. Tiene clínica de inestabilidad, como os decía, coincidente con estas parejas de estrés-sístoles. Y este es el ecocardiograma. Voy a ir rápido por tiempo, pero como veis aquí parece no haber nada patológico, un ventrículo derecho normal, un ventrículo izquierdo que aparentemente parece normal, pero fijémonos en estos ejes cortos, en los que vemos ya en la zona medio y apical como parece haber una hipocinesia más clara a nivel apical de la zona inferior e inferolateral. Aquí os presento la resonancia magnética que hicimos, en la que se ve mucho más claramente esta hipocinesia del segmento medio y apical de la zona inferolateral, que aquí se ve incluso más llamativa, como veis. Hicimos esta secuencia STIR, potencia ante 2, veis que no tiene edema, por tanto no parece ser un proceso agudo. Y lo que es llamativo es el Real Z-DIO subepicárdico que documentamos tanto a nivel inferior como inferolateral, medio y apical. Por tanto, se caracterizó a este deportista o se diagnosticó como un proceso cicatricial extenso post-miocarditis. En conclusión, la estratificación de riesgo en el deportista con estas sístoles ventriculares ha evolucionado desde una perspectiva, como os decía, cuantitativa a una perspectiva más cualitativa. La morfología, la complejidad y la respuesta al ejercicio son claves en la evaluación de las estrasístoles ventriculares en el deportista. La resonancia magnética veis que toma un papel esencial en la evaluación del deportista con estrasistolia que tiene características poco comunes, permitiendo la detección de fibrosis miocárdica no aparente en esta primera fase de evaluación. La monitorización ambulatoria del electrocardiograma, incluyendo al menos una sesión de entrenamiento, es fundamental para la detección de arritmias y también para relacionar estas con la clínica que nos expresa el deportista. Y nada, muchas gracias por su atención.